Bueno, continuando con la historia del siglo XX, estamos con el libro de Tiempos Modernos de Paul Johnson y estamos todavía en el capítulo número 2. No, estamos en el capítulo 4. Capítulo 4. Bueno, continuamos. Dice, además, Strachey no necesitó esperar 100 años a que llegara su momento. La guerra le aportó ese momento, pues le permitió difundir su filosofía, contraria al régimen, y con ese fin decidió evitar el servicio militar. Su método en esa ocasión fue sutil y característico. Junto a otros miembros de Bloomsbury, pertenecía a la Fraternidad del No Reclutamiento y al Consejo Nacional contra el Reclutamiento. No representó un papel activo en esa campaña, porque eso podía ser peligroso desde el punto de vista legal. Dejó esa tarea en manos de personas más enérgicas como Russell, pero realizó una aparición sensacional ante un tribunal en el municipio de Hampstead en marzo de 1916, fortificado con alimentos vitamínicos especiales y prácticas de gimnasia sueca, y acompañado por sus 3 hermanas, que lo adoraban. Dígame, señor Strachey, preguntó el presidente, ¿qué haría usted si viese a un soldado alemán intentando violar a su hermana? Trataría de interponerme entre ellos. El chiste provocó considerable regocijo, y la voz aguda y quebradiza fue imitada por todos. Nadie había asombrado así a una sala del tribunal desde los tiempos de Oscar Wilde. Así verdad, en definitiva, Strachey no se anduvo a sus principios pacifistas, no se atuvo a sus principios pacifistas y consiguió la extensión gracias a varios fajos de certificados médicos y a un inventario de sus síntomas. Pasó los años de la guerra escribiendo su cuarteto de ensayos biográficos, victorianos eminentes, lo que al ridiculizar y despreciar a Thomas Arnold Florence Nightingale, el cardenal Manning y el general Gordon, representaban la condenación precisamente de las virtudes y los principios por los que morían los hombres en las trincheras. Lo terminó en diciembre de 1917, el momento mismo en que la desastrosa batalla de Passchendaele terminaba en un mar de sangre y lodo. Fue publicado al año siguiente y gozó de la aclamación inmediata y de influencia perdurable. Pocos libros en la historia fueron editados con tanto sentido de la oportunidad. Más tarde, Cyril Chronology diría de Victorianos Eminentes, que era el primer libro de los años 20 que exhibía un acento de ridículo que toda la generación fatigada de la guerra deseaba escuchar. A los ojos de los jóvenes de la posguerra parecía la luz encendida al extremo de un túnel. Los miembros más inteligentes de la vieja guardia percibieron instantáneamente su esencia.
en el fondo totalmente perverso, escribió Rudyard Kipling en una carta privada. A todos los demás les encantó. A menudo, precisamente por esa razón, incluso algunos miembros del blando bajo vientre del régimen le dieron una bienvenida autocomplaciente. H. Asquith, en otros tiempos la estrella del Balliol de Howetz, y ahora un hombre sonrosado, regordete y bebedor, apartado del cargo de primer ministro por Lloyd George a causa de su falta de energía, concedió a la obra lo que Strachey denominó un empujón, una muy noble y airoso, en el curso de una disertación. Esta obra apareció cuando la última ofensiva de Ludendorff perforaba el quinto ejército británico. Nuevas ediciones salieron al mercado mucho después que los alemanes indicaron su retirada definitiva. Concretamente, fue mucho más destructiva de los antiguos valores británicos que una legión entera de enemigos. Se convirtió en el instrumento que permitió a Strachey introducir el morismo en el mundo y convertirse al mismo tiempo en el escritor más influyente de los años 20, como expresó más tarde Ray Harolds, biógrafo de Keynes. La veneración que sus jóvenes admiradores concedían a Strachey era casi igual a la que se le ofrece a un santo. Strachey se convirtió en el mandarín dominante de la época, y los miembros de Bloomsbury en su corte, pues tal como se ha observado acertadamente, su aire ultraterreno es en realidad el disfraz de un compromiso total con el mundo de la moda. Sin embargo, por regla general, no ejercía su poder directamente sobre el público. Keynes decía que a los ojos de Strachey, la política no era más que el sustituto más o menos adecuado del Braille. Tampoco Keynes buscó nunca los cargos oficiales. Actuaban entre bambalinas o mediante la letra impresa, e intentaban crear atmósferas intelectuales más que plasmar determinada política. La obra Consecuencias económicas de la paz de Keynes puntualizó claramente el mensaje de victorianos eminentes, tal como empleó con brillo las nuevas técnicas literarias de Strachey. En 1924, el E.M. Forster publicó Pasaje a la India, un ataque maravillosamente insidioso al principio del Raj, que trastocaba eficazmente la creencia en la superioridad y la madurez británica, es decir, la principal justificación del imperio indio. 2 años después, Goldsworthy Lowes Dickinson, mentor apostólico de Forster, que inventara la denominación Liga de las Naciones y fundara la Unión de la Liga de las Naciones, publicó su libro La Anarquía Internacional, de 1904 a 1914, una reseña grotescamente engañosa de los orígenes de la Gran Guerra, que vino a reforzar soberbiamente la moral política del folleto de Keynes. La política exterior de Bloomsbury era que
Gran Bretaña y Alemania habían tenido exactamente la misma altura moral hasta 1918 y que a partir de ese año Gran Bretaña se encontraba en una situación de inferioridad moral a causa de una paz inicua, un imperialismo permanente y una política armamentista, factores que en sí mismos eran la causa directa de la guerra. Para gran parte de la opinión culta de Gran Bretaña, estas ideas se convirtieron lentamente en el saber predominante. También, en un sentido más profundo, Bloomsbury representaba un aspecto del país que ahora comenzaba a predominar, como las golpeadas filas de la antigua nobleza rural, como las hectáreas baldías, como las filas de desocupados. Bloomsbury mostraba falta de energía. Es extraño observar con cuánta frecuencia Strachey aparece en las fotografías en posición supina, comatosa, en una silla baja extendida. Franks Swinnerton observó que cuando lo conoció se encorvaba si estaba de pie y desfallecía si estaba sentado. Parecía por completo desprovisto de vitalidad. Wyndham Lewis escribió que arrastraba sus largas piernas de una habitación a otra como una cigüeña aturdida por las drogas. El propio Strachey reconoció ante su hermano: todos somos físicamente demasiado débiles para servir de algo. Pocos miembros del grupo de Bloomsbury se casaron, e incluso los que no eran adictos a lo que se denominaba la sodomía superior carecían del impulso reproductor. El círculo se sintió agraviado cuando Keynes, por razones todavía no bien aclaradas, se casó con la dinámica bailarina rusa Lidia Lopokova. Quizás aún más sorprendente es la escasa productividad de Bloomsbury, tan extrañamente afín al agotamiento de las industrias británicas. El mismo Strachey produjo solo 7 libros, 2 de ellos recopilaciones de artículos. La anunciada obra importante de McCarthy nunca se cristalizó. Hubo volúmenes de fragmentos, pero no un libro original. Raymond Mortimer se ajustó exactamente al mismo esquema. Forster, llamado el Taupe, el Topo, fue otro escritor de bajo voltaje, solo 5 novelas, además de su ficción homosexual. Mauricio, publicada en forma póstuma. Lo designaron Fellow of Kings en 1946, o sea, siguiendo al rey. Después no escribió nada más y llevó una existencia de topo durante un cuarto de siglo, reapareciendo solo para acumular títulos honoríficos. Otro miembro del grupo, el filósofo J. E. McTaggart, podía trabajar solo 2 o 3 horas diarias y consagraba el resto del tiempo a devorar novelitas en la proporción de alrededor de 30 semanales. Caminaba con un paso extraño, como de cangrejo, manteniendo la espalda contra la pared. Lowes Dickinson también era una figura ajada y letárgica, con el gorro del mandarín chino. Virginia Woolf escribió de él:
qué fino hilo de aire caliente deja escapar Goldis entre los dientes. El mismo Moore se convirtió en una figura prácticamente estéril después de la publicación de sus Principia. Todo lo que siguió fue una versión popular, una recopilación de ensayos, una serie de notas de las conferencias y luego silencio durante 40 años. Temo que no tengo nada que decir, escribió a Gore, que valga la pena, o si lo tengo, no puedo expresarlo. Coronó un trabajo apostólico con esta característica máxima de Bloomsbury: entre todos los buenos hábitos que debemos formar, sin duda no debemos descuidar el hábito de la indecisión. Es significativo que de todos los apóstoles de Cambridge pertenecientes a esa generación, Bertrand Russell, la única figura completamente vital, dotada de una exuberante capacidad creadora, en realidad nunca formó parte del grupo de Bloomsbury, aunque compartió el pacifismo, el ateísmo, el antiimperialismo y los conceptos progresistas generales de este núcleo. Despreciaba su pasado abatimiento, a su vez el grupo lo rechazaba. Opinaba que Strachey había pervertido los Principia de Moore para justificar la homosexualidad. En todo caso, creía que era un ensayo de calidad inferior. Preguntó al filósofo: Moore, usted no simpatiza conmigo, ¿verdad? Después de una prolongada y concienzuda reflexión, Moore contestó: no. Fue notable el hecho de que Russell, a diferencia de Strachey, combatiera concretamente a favor del pacifismo durante la Gran Guerra. Por su actitud fue a parar a la cárcel. En la prisión de Brixton leyó Victorianos Eminentes y rió tan ruidosamente que el carcelero se acercó a mi celda y me dijo que debía recordar que la prisión era un lugar de castigo. Pero su juicio ponderado fue que la obra era superficial y que estaba imbuida del sentimentalismo propio de un estirado colegio de niñas. Con sus 4 matrimonios, su insaciable apetito de aventuras femeninas, sus 56 libros, que incluyen una de las más amplias selecciones temáticas abarcadas por un escritor, su incurable deseo de experiencia activa, Russell tenía una fila más resistente que Bloomsbury. Tenía una fibra más resistente que Bloomsbury. Tampoco compartió la debilidad del grupo por el totalitarismo. La noche del armisticio, Bloomsbury había unido fuerzas con el nuevo firmamento de los Stillwells y lo que Wyndham Lewis denominaba su dorado bolchevismo. Celebraban no tanto la victoria de los aliados como la sensatez de Lenin al firmar una paz separada que le permitiría crear y plasmar un nuevo Dios. Según dijo Osbert Sitwell, en el Adelphi vieron hablar a Strachey, meneándose
con la amistosa debilidad de quien despierta de un sueño, mientras D. H. Lawrence observaba con expresión feroz. Russell no quería tener nada que ver con eso. Fue a Rusia en 1920, conoció a Lenin y afirmó que el régimen era una burocracia cerrada y tiránica, con un sistema de espionaje más complicado y terrible que el del zar, y una aristocracia que exhibía la misma insolencia e idéntica insensibilidad. Un año después estaba en China, después de pasar revista al caos administrativo y político total que ahí reinaba, escribió a un amigo: imagínese a Layton enviando a gobernar el imperio y tendrá una idea del modo en que China ha sido gobernada durante 2000 años. Aunque parezca extraño, el Foreign Office consideró alarmante precisamente las actividades de Russell y los comentarios supuestamente subversivos. Ninguna autoridad se interesó por los apóstoles, que ya estaban produciendo extremistas como Nathaniel Webb, Fellows of Kings y mentor de E. M. Forster. De acuerdo con la descripción de Lionel Trilling, un personaje cínico, agresivo y mefistofélico que usaba ostentosas corbatas rojas y apelaba a la blasfemia. Durante los años 30, los apóstoles producirían por lo menos 3 agentes soviéticos: Guy Burgess, Anthony Blunt y Len Lone. No obstante, fue el público pensamiento antinómico de Russell, digno de Oxford por su franqueza, lo que fascinó a Whitehouse. Incluso controlaron sus conversaciones en el barco, y en cierto momento se contempló la posibilidad de invocar la ley de poderes de guerra para lograr que lo arrestasen y deportasen de Shanghái. Estos síntomas de paranoia en el Foreign Office reflejaban la sincera inquietud de lo que conocían los hechos y se preocupaban seriamente por la seguridad futura de Gran Bretaña. El imperio al que había que defender era inmenso y había muy pocos elementos con los cuales defenderla. Esta era una de las razones por las que en el Foreign Office odiaban a la Liga, que prometía crear nuevos compromisos universales. Los sucesivos subsecretarios de Relaciones Exteriores de orientación Tory negaron a Robert Cecil, ministro de Asuntos de la Liga, una habitación en el Foreign Office, cuando el gobierno laborista de 1924 le concedió ese privilegio. Los funcionarios impidieron que él conociera los telegramas importantes. Los principales autores de la política británica alentaban la incómoda conciencia de que mantener la unidad del imperio como una entidad formidable era en el fondo pura ficción y exigía manipulación muy hábiles. Creían que podían hacerlo. Aún no tenían una actitud derrotista, pero miraban con mucha hostilidad la posibilidad de que hubiese sabotaje originado en el propio bando británico. De ahí el resentimiento que experimentaban frente a personas como Russell o Cecil, que provenían de antiguas familias del régimen, el primer nieto, el segundo hijo de primeros ministros,
y que por lo mucho hubieran debido saber a qué atenerse. Lo que inquietaba sobremanera a los planificadores británicos era la rápida declinación absoluta de la fuerza de la Marina Real, comparada con su poderío abrumador a fines de 1918. Gran Bretaña siempre había descuidado a su ejército, pero desde los tiempos de la reina Ana había mantenido la principal armada del mundo, sin prestar atención al costo, como requisito previo para el mantenimiento de su imperio. Durante la mayor parte del siglo XIX había insistido en la norma del doble poder, es decir, una armada igual o superior a la de otras dos potencias cualesquiera combinadas. En definitiva, se había comprobado que esa meta era inalcanzable, pero Gran Bretaña se había esforzado por compensar el posible incumplimiento de la norma del doble poder apelando a los arreglos diplomáticos. Por eso, en 1902, abandonó al fin su espléndido aislamiento y firmó un tratado de alianza con Japón, cuyo propósito principal era permitirle que los británicos concentraran mejor sus fuerzas navales en las aguas europeas. La armada japonesa había sido creada sobre todo con la ayuda y el consejo británico. Para Gran Bretaña, que poseía inmensos intereses y posesiones en Asia y medios limitados para protegerlos, Japón era un aliado importante. Durante la guerra, su poderosa armada había escoltado a las fuerzas australianas y neozelandesas que se dirigían al teatro de operaciones, y más todavía, W.M. Hughes, primer ministro australiano, opinaba que si Japón hubiese decidido luchar del lado de Alemania, sin duda habríamos sido derrotados. Pero la entrada de Estados Unidos creó una temible complicación. Este país y Japón se miraban uno al otro con una hostilidad cada vez más acentuada. California aplicaba leyes raciales orientadas contra la inmigración japonesa, y desde los años 1906 a 1908 se había interrumpido la emigración masiva originada en Japón, de modo que los japoneses se volvieron hacia China, y en 1915 intentaron convertirla en un protectorado. Los norteamericanos pretendieron frustrar también ese proyecto. Entendían que ellos eran los auténticos protectores de China. En Versalles, Wilson irritó a los japoneses cuando se negó a incluir una condena del racismo en el Pacto de la Liga. En adelante, Estados Unidos tendió a conceder prioridad al Pacífico en su política naval. En consecuencia, formuló a Gran Bretaña la pregunta decisiva: ¿a quiénes desean como amigos, a nosotros o a los japoneses? Para Gran Bretaña, el dilema era grave. Estados Unidos representaba un aliado inseguro. En rigor, no era en absoluto un aliado. Por supuesto, había vínculos de sangre, pero incluso hacia 1900, la proporción de norteamericanos blancos de estirpe anglosajona había descendido a un tercio. Los germanos norteamericanos, con 18.400.000 individuos de un total de 67 millones, eran casi igualmente numerosos. La decisión original de Estados Unidos de construir una gran armada
oceánica parecía dirigida contra Gran Bretaña, más que contra cualquier otra potencia. Todavía en 1931, Estados Unidos tenía un plan de guerra dirigido contra el Imperio Británico, el Plan Rojo Básico de la Marina, WPL-22, fechado el 15 de febrero de 1931. Por otra parte, en ambos lados del Atlántico había una red entera de instituciones que unían a las dos naciones, así como una identidad de opiniones y de intereses que representaban el hecho fundamental de la política exterior de ambas. El Tratado Anglo-Japonés debía renovarse. En 1922, los norteamericanos deseaban que se lo desechara. El gabinete británico estaba dividido. Curzon pensaba que Japón era una potencia inquieta y agresiva, semejante por la mentalidad a los alemanes, en absoluto un poder altruista. Lloyd George decía que los japoneses carecían de conciencia. Sin embargo, los dos hombres percibían la necesidad de renovar la alianza. Lo mismo opinaba el Foreign Office y los jefes del Estado Mayor. Esa posición era compartida por los holandeses y los franceses, que pensaban en sus propias colonias. En la conferencia del Commonwealth, celebrada en 1921, los australianos y los neozelandeses se manifestaron enérgicamente a favor de la renovación. En resumen, todas las potencias comprometidas en el área, excepto Estados Unidos y todos los que tenían que ver con la elaboración de la política exterior y militar británica, señalaron firmemente que la alianza anglo-japonesa era un factor estabilizador, un factor de contención, y por lo tanto debía ser mantenido. Pero Esmurus de África del Sur se suponía por razones raciales. La misma actitud adoptaba Mackenzie King de Canadá, un liberal que dependía del voto antibritánico de Quebec y que recibía el aseguramiento del anglófobo, o de Skelton, jefe permanente del ministro de Asuntos Exteriores de Canadá. Parece que esto inclinó la balanza. En lugar de renovar el tratado, se aceptó la propuesta norteamericana de convocar a una conferencia en Washington con el propósito de limitar a los armadas. Hughes de Australia se sintió agraviado. Proponen reemplazar la alianza anglo-japonesa y el poder abrumador de la Armada Británica con una conferencia en Washington destinada a limitar a las armadas, pero la cosa era todavía peor. En la conferencia de 1922, los norteamericanos propusieron un feriado naval, la reducción masiva del tonelaje, la eliminación de las naves más importantes superiores a 35.000 toneladas, lo que significaba la eliminación de las supernaves británicas, y una relación de 5-5-3 en las naves más importantes para Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón, según dijo un testigo ocular, cuando el almirante Beatty, primer lord del mar, oyó por primera vez los detalles. Se inclinó hacia adelante en la silla, como un bulldog que estaba durmiendo al sol en un porche
y que recibió el puntapié impúdico de un vendedor ambulante de jabones. Los japoneses también odiaron la propuesta y consideraron que era una tramoya anglosajona contra ellos. De todos modos, se aprobó el plan. La presión del desarme casi a cualquier costo y el temor de alejar todavía más a Estados Unidos de Europa fueron factores que gravitaron demasiado. A su vez, Japón reclamó y obtuvo concesiones que agravaron la situación. Insistió en que Gran Bretaña y Estados Unidos se abstuvieran de construir bases navales importantes al norte de Singapur o al oeste de Hawái. En la práctica, de este modo se impedía que la flota norteamericana acudiese rápidamente en apoyo de las posiciones británicas, francesas o holandesas que se veían atacadas. Pero lo que es todavía más importante, el hecho de que Japón considerase que necesitaba obtener tales concesiones simbolizaba, por lo que se refería a Gran Bretaña, que aquel pasaba de la condición de amigo activo a la de posible enemigo. Por entonces no se percibió este hecho. Uno de los que no pudieron comprender la nueva situación fue Winston Churchill. Aunque estaba alerta al peligro que se cernía sobre la India, siempre se mostró ciego a los riesgos que corrían más hacia el este. En agosto de 1919, cuando ocupaba el cargo de secretario de guerra, había representado un papel esencial en la elaboración de la regla de los 10 años, en virtud de la cual se realizaba el planteamiento para la defensa a partir de la premisa de que no habría una guerra importante, por lo menos durante 10 años. A lo largo de los años 20, esta fue la pauta suprema, que en realidad no se desechó hasta 1932. En su condición de ministro de Hacienda, presionó con el fin de reducir los gastos navales y, sobre todo, para extender la proporción 5-5-3 a los cruceros, el sistema básico de seguridad del imperio. No podemos tener una colección de tontos cruceros, dijo Tom Jones, subsecretario del gabinete, que de todos modos de nada servían. Durante la conferencia naval de 1927, el almirantazgo repelió este ataque, pero en 1930, con el laborismo nuevamente en el poder, se aceptó este punto de vista e incluso se lo extendió a los destructores y los submarinos. A principios de los años 30, Gran Bretaña era una potencia naval más débil, en términos relativos, que en ningún otro periodo desde la sombría época de Carlos II. La India no aportaba fuerza y, por el contrario, agravaba las dificultades. Los ricos dominios se mostraban aún más mezquinos que Gran Bretaña, sometida al severo control de Churchill. Tenían fuerza minúscula muy mal equipada. El libro blanco de la defensa, 1925-1926, reveló que mientras Gran Bretaña gastaba anualmente solo 51 chelines por cápita en sus fuerzas armadas, Australia gastaba apenas la mitad, es decir, 25 chelines. Nueva Zelanda 12 chelines, 11 peñiques, y Canadá solo 5 chelines y 10 peñiques. A principios de los años 30, estas naciones acomodadas, que tenían tanto que defender frente a los hombres de expresión ansiosa y hambrienta, habían aplicado
un programa de desarme unilateral casi total. Australia contaba solo con 3 cruceros, 3 destructores y una fuerza aérea de 70 aviones. Nueva Zelanda tenía 2 cruceros y prácticamente carecía de fuerza aérea. Canadá contaba con 4 destructores y un ejército de 3.600 hombres. Tenía un solo avión, prestado por la RAF. Gran Bretaña no estaba mucho mejor preparada en el Lejano Oriente. La construcción de una base naval moderna en Singapur se había postergado por 5 años, respondiendo a las exhortaciones de Churchill. La historia nos muestra el grado sorprendente de que hombres inteligentes, bien informados y decididos que tratan de economizar o que alientan la pasión altruista del desarme son capaces de cerrar los ojos a las realidades. El 15 de diciembre de 1924, Churchill escribió una carta notable al primer ministro y en ella rechazó por completo la posibilidad de que Japón representara una amenaza. En una página tras otra utilizó todos los recursos de la estadística y la retórica para convencer a Baldwin, que por naturaleza ya era bastante pacífico y complaciente, en la absoluta imposibilidad de una guerra con Japón. No creo que exista la más mínima posibilidad en el curso de nuestra vida. Los japoneses son nuestros aliados. El Pacífico está dominado por el Pacto de Washington. Japón se encuentra en el extremo opuesto del mundo. No puede amenazar de ningún modo nuestra seguridad vital. No tiene motivos para chocar con nosotros. Invadir Australia, estoy seguro de que tal cosa no sucederá nunca, ni siquiera en el periodo más remoto que nuestros hijos puedan prever. La guerra con Japón no es una posibilidad que un gobierno razonable debe tener en cuenta. Bueno, aquí concluimos. Es como se manejaba en los años 20 del siglo pasado con la situación de Japón y Gran Bretaña. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 4. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.